Ya les daremos un tiempito prudente para que ingresen todos. Ya. A ver, mientras ingresen, vamos a llamar lista jóvenes. Mireia Alcócer está. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Josué. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Susan Arevalo. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Melanie Arias. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes Cava. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Cano. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Elías Castro Samuel. Presente, Lice, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, joven. Ángela Checo. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Fernanda Chinche. Dayana Chucky. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Christopher Corrales. Angie Córdoba. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Dylan Corrales. Lice, Presente, Lice, buenas tardes. Lice, se saltó mi nombre, Corales Salazar. Corrales Christopher. Sí, Lice. Ya. Buenas tardes. Disculpe, buenas tardes. Giovanni Dávalos. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Araceli Flores. Janina Flores. Karina Guzmán. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Milenka Hinojosa. Daniela Tehuarachi. Mallory Orachi. Presente. Rosalía Jaldín. Presente, Elisa. Carla Alejandra Laura. Andrea Michelle López. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Marín. Edson Mateo. Presente, Lice. Meili Medrano. Mejía. Paola Mejía. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Lisa, ¿me puede tomar en cuenta Medrano, por favor? No Ya, podía activar mi audio. ya, Milian Rosario. Presente, Elisa. Ya. Naida Moya. Presente, Elisa. Jairo Camilo Ocampo. Presente, Lice, buenas. Buenas tardes, joven. Sebastián Fabián Orellana. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio Ortiz. Presente, Lice. Claudia Pazzi. Yameli Rojas. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. María de los Ángeles Rojas. Presente, Elisa.
Buenas tardes. Buenas tardes. Camila Rosado. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Ruiz. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn Tapia. Presente, Licen. Mauricio Telles. Presente, Licen. Ya. ¿Alguien que ha ingresado tarde? Flores Siles, por favor, doctor. Flores, Buenas tardes. Cintia, buenas tardes. Flores, Araceli, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha ingresado tarde? Flores Vargas, Licen. Vargas, por Flores, favor. ya. Laura Licen, por favor. ¿Quién más? Laura Licen. Laura, ya. Gracias. Laura, Carla, ya está bien. ¿Todos están? Ya. A ver, vamos a... A ver, esto del examen, jóvenes. Era el examen, ya les había dicho que era sobre 65. Ahora las puntuaciones de cada pregunta. Les había dicho que las de intervalos de confianza iban a hablar más, iban a tener mayor ponderación, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, esta primera pregunta, que era teórica, dice: los parámetros poblacionales son estimados por los estadísticos muestrales, ¿no es cierto? Algunos me han puesto estadígrafos. Era válido, ¿no es cierto? Es el estadístico, estadígrafo, es lo mismo. ¿Ya? Entonces valía 5 puntos esto. De todos modos, para que vayan recordando, se los voy a poner 5 puntos valía. La pregunta 2, que era directamente de probabilidades, y era una de las preguntas fáciles, que la mayoría ha hecho, también valía 5 puntos. ¿Sí? La pregunta 3, que era un poquito más largo, valía 10 puntos. La pregunta 4, que era la más larga, les había dicho que iba a tener una buena ponderación, valía 20 puntos. ¿Sí? Esta pregunta 4. La pregunta 5, de proporciones, valía 15 puntos. ¿Sí? Y la última pregunta, de tamaño verdadero de la muestra, valía 10 puntos. Si se fijan, si sumamos esta última pregunta, 10. Esta pregunta 5, 15. 10 más 15 son 25. Esta pregunta 4, 20. 25 más 20 son 45, ¿no es cierto? 45, esta otra pregunta que valía 10, 45 más 10 son 55. Finalmente, cada una de estas a 5, estas dos, son los 65, ¿no es cierto? Sobre 100. ¿No? 65 sobre 65 nos daba el examen. ¿Sí? Y los trabajos jóvenes, recuerdan que habíamos hecho tres primeros trabajos de a 10, son 30 puntos, y les había entregado una última práctica que iba a valer 5 puntos, que era de regresión. Y habíamos dicho que no iba a entrar después al examen esa regresión, ¿no es cierto? Entonces las prácticas, 35 puntos. Con las 4, ¿no es cierto? La última de 5, son 35. Más los 65 del examen, es el 100%. ¿Sí? Es el 100%. Entonces, de acuerdo a eso, hemos calificado las preguntas. Ahora, por ejemplo, esta primera pregunta valía 5 puntos de los estadísticos. Muchos lo han dejado en blanco. No han hecho esta pregunta, lo han dejado en blanco varios. Y esto les voy a preguntar nuevamente en el examen final. Y siempre pregunto. Y les voy a preguntar nuevamente en el examen final y no van a responder algunos. Ya les estoy diciendo, esta misma pregunta les voy a hacer en el examen final. Ustedes saben, en los exámenes finales hay esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que sean, presenciales, y se están dividiendo los grupos. Es por eso que, no vamos para el examen final, jóvenes, no vamos a cargar el 100% al examen, ¿sí? Como van a tener un poco tiempo, porque vamos a hacer 2 grupos, ¿sí? Un grupo dará en 45 minutos un examen, el otro grupo dará en otros 45 minutos el examen. Entonces, no creo que sea tan largo el examen. Es por eso que
Y para reducir, para que no sea el 100% el examen, vamos a seguir con estas prácticas. Vamos a seguir acumulándonos prácticas, evaluaciones acumulativas, esas prácticas les he dado, ¿sí? Para no cargarse el 100% al examen, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas prácticas. Lo ideal sería hacer unas 2 prácticas, 3 prácticas también. El problema es que el tiempo, ¿no es cierto? Prácticamente tenemos a partir del lunes 4 clases más. ¿Sí? De todos modos, yo voy a ver todo el contenido del programa de bioestadística. Hay algunos temas que no vamos a obviar, ¿sí? Como lo estamos diciendo, no vamos a, pues, si son presenciales, vamos a tener poco tiempo y vamos a hacer en 2 grupos. Entonces, vamos a tratar de sintetizar el examen en lo más importante, ¿sí? Y hay algunos temas que vamos a obviar, no vamos a dar algunos temas, ¿no? Pero los trabajos sí tenemos que hacer para que no sea el examen sobre el 100%. Entonces, vamos a hacer trabajos de, no sé, de a 10 o de a 15, dependiendo del tiempo, y tratar de hacer unos 30 puntos ganarnos en trabajos, como hemos hecho el primero y el segundo parcial, ¿sí? O en clases, algunas adicionales, de todos modos, a sus exámenes jóvenes, hay algunos que tenían ganados puntos, ¿no? Adicionales, se los he puesto también eso. A los que no se los he puesto esos puntos adicionales que se han ganado, a los que tenían ya pues 35, ya no había más dónde poner, ¿no es cierto? Entonces lo hemos dejado así, ¿no es cierto? Porque no había dónde poner. Y a los demás que se han ganado sus puntos 5, 10, así 5, se los he aumentado, se los he puesto su nota. Entonces, prácticamente todos los trabajos, los 4 trabajos, valía 35. Y este examen hemos dado sobre 65. Hemos tratado de reducir un poco el porcentaje. Muchos han aprovechado con los trabajos jóvenes. Pese a que su examen de regular, menos de regular, tenían sus exámenes, por decir 25, 30, con sus trabajos, que ha sido bien importante sus trabajos, han llegado a tener sobre 35, 20, 22, así, sobre 35. Notas que está en el sistema, ¿no es cierto? Entonces los trabajos han ayudado mucho, jóvenes, porque en sus exámenes varios andamos, de todos modos vamos a ver, vamos a revisar el examen, ustedes tienen la opción de comparar, ¿no es cierto? Y más o menos tener una idea. Por supuesto que al resolver los exámenes jóvenes, de alumno a alumno había diferencias, no eran los mismos resultados, puesto por los decimales, fundamentalmente por los decimales. Si uno tomaba con un decimal, le podía haber salido otro resultado. Como por ejemplo la última pregunta, el tamaño de la muestra, esta pregunta, algunos, S al cuadrado con un solo decimal trabajaban, algunos con 2 decimales, alguno ha habido que lo ha redondeado sin decimales, por lo tanto esto sale diferente sale el resultado final, de su compañero, de otro sale diferente, ¿no? Pero de todos modos hemos revisado cómo ustedes han trabajado, ¿no es cierto? No ha habido ningún problema en eso. Si alguien incluso ha redondeado mal, e incluso alguien podía haber redondeado mal, entonces igual, por ejemplo, aquí podía haber sido 80, algunos 85, 0,85, han sacado, ¿sí? Y lo correcto era 0,84, por decir. Pero con eso hemos revisado, no hemos puesto mal. Que sea ya muy amplia la diferencia, en vez de que sea 0,84, pongan 0,24, 0,14, ya es la diferencia altísima. O sea, han tenido un error más grande, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, igual aquí, algunos 7,44, 7,4, han obviado este 4 así. Y le sale este sigma, le sale otra cosa. Pero no está mal. Hemos revisado cómo ustedes han trabajado, ¿no es cierto? Y al final sus resultados de cada uno de ustedes ha diferido en algo, ¿no es cierto? Bien, a ver, entonces, para que ustedes, ya les había dicho, esto también va a entrar al examen final. Estas mismas preguntas van a ser en el examen final. ¿Sí? El 90% del examen final está en este examen del segundo parcial.
Por lo tanto, esto por eso vamos a resolver para que ustedes mismos comparen con lo que han hecho, porque ustedes tienen sus exámenes. Entonces, para que vean más o menos cuánto tienen, ¿no? Bien. A ver. Entonces. A ver. ¿Dónde está? Aquí. A ver. A ver, alguien su micrófono está abierto. Bien, entonces, esto de estadísticos valía 5 puntos, esta pregunta. Los que han hecho estadísticos muestrales, 5 puntos tienen. Esta pregunta 2 de probabilidades, que era sencillo, ¿sí? El inciso A era 53 puntos, había que sumar todos los que son de farmacia, que nos daba 49, todos los que son de radiología, que nos daba 33. Y el total, 155 era, ¿no? Entonces, 49 más 33 dividido entre 155, 0,53, que equivalía al 53%. ¿No? Entonces, la otra pregunta, el inciso B, era más fácil todavía, era una probabilidad directa. Decía todas las personas que tienen entre 61 y 70 años. Lo único que había que sumar era esto, entre 61 y 70 años, que nos da 29, ¿no es cierto? Si yo sumo esto, 29. 29 entre el total, que era 155, ahí está. 29 entre 155, 0,19, 19%. Es la probabilidad de que tenga una edad entre 61 y 70 años. Como ven, esta pregunta era también fácil, ¿no? Entonces, aquí, en esta otra pregunta, era otros 5 puntos. Ahora, la tercera pregunta era un poquito más larga, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto hemos hecho valer 10 puntos. ¿Sí? De todos modos, esto yo voy a subir al Moodle y se los voy a poner ahí, ¿no? Para que comparen y más o menos sepan cuánto tiene el puntaje. Entonces, había que utilizar aquí la distribución Z, porque el tamaño de la muestra era grande, 36 era el tamaño de la muestra, entonces había que utilizar la distribución Z. Pero de todos modos, yo se los he puesto, ¿no? Al 99% Z es 2.58. ¿Eh? Entonces, todos los datos tienen aquí en el enunciado, todos los datos, la media, tienen la desviación típica poblacional, todo tiene. Entonces, aquí está la desviación típica poblacional, el tamaño de la muestra, raíz de n, ¿no? Esto daba 2, 150 era el total de la población, aquí está 150, menos 36, menos n, el tamaño de la muestra, y todo esto. Y salía 1.75. Algunos podían haber hecho parte por parte, primero esta parte, como hemos estado haciendo en las prácticas. Podría haber salido 1.76, 1.74. ¿Sí? Entonces está bien eso, no está mal. Está bien, así hemos revisado. Pero que sea por decir 0.90, esto ya es harta la diferencia. Podría ser unos 73 incluso. Si alguien ha sacado unos 73, justamente por los decimales, que aquí han trabajado, o han trabajado con un decimal, o han trabajado con 2 decimales, entonces va a variar esto, de uno a otro estudiante, ¿no es cierto? Pero de todos modos, repito, yo he calificado como ustedes han hecho. Bien, entonces había que reemplazar esto, directamente multiplicar y restar, ¿no? 18 menos el producto. Me salía entre 13 y 23, a un 95% de confianza. Entonces, el promedio de horas que trabajan todos los fisioterapeutas está entre 13 y 23 horas, ¿no? Entonces, había que interpretar. Algunos me han dejado así, las respuestas me han dejado así, no le han hecho la interpretación. Entonces, yo les había dicho, no, si no interpretan, menos 2 puntos va a ser. Entonces, hemos reducido 2 puntos a aquellos que no han interpretado. ¿Ya? Bueno, esta tercera pregunta, valía 10 puntos. ¿Sí? Hasta el momento tenemos acumulados entre la 1, la 2 y la 3, 20 puntos, ¿no es cierto? Bien, lo que valía más era esta pregunta 4. Esta pregunta 4 les había dicho que iba a tener una mayor ponderación. Y esta pregunta valía 20 puntos. ¿Sí? 20 puntos valía esta pregunta. Entonces, había que utilizar el intervalo de confianza para la media poblacional
Y lo primero que habíamos que sacar era la media aritmética. La media aritmética es sumatoria de esto dividido entre el total, ¿no? Entre los 10. Bueno, yo lo he hecho así horizontalmente, he hecho esto. La mayoría de ustedes han hecho verticalmente, ¿no? Lo han ordenado vertical y han trabajado así. Bueno, yo sobre esto mismo he hecho. ¿Ya? Entonces, sumamos todo esto, el peso promedio de estos 10 niños, hemos sacado aquí. La sumatoria de eso daba 351. O diré 351 dividido entre 10, que es esta n, porque hay 10 datos, 35. ¿Sí? Entonces, el peso promedio de esos 10 niños es de 35 kilogramos, ¿no es cierto? Después necesitábamos sacar la varianza. Entonces, para eso, la varianza, hay varios que se han equivocado en esto, XI menos la media. Entonces, por ejemplo, esto. XI es 33 menos 35, 2. 2 elevado al cuadrado, 4. 40 menos 35 son 5. 5 elevado al cuadrado, 5 por 5, 25. Lo mismo aquí, 30 dividido entre 20, 30 menos 5, 30 menos 35, 5. 5 elevado al cuadrado, 25. El otro, 38 menos 35, que es la media aritmética, 3. 3 elevado al cuadrado, 9. 35 menos la media aritmética, que es 35, 0. 0 elevado al cuadrado, 0. 31 menos 35, 1. Elevado al cuadrado, 1. 36 menos 35, 1. Elevado al cuadrado, 1. 34 menos 35, 1. Elevado al cuadrado, 1. Y así sucesivamente. 35 menos 35, 0. 36 menos 35, 1 elevado al cuadrado. Ahora la suma de todo esto es 67. 67. Entonces eso lo dividimos entre n menos 1. Ahí está. Todo esto me da 67 y n menos 1, 10 menos 1, 9. 67 entre 9, 7.444 sale. ¿Sí? Yo, bueno, con 2 decimales. Hay algunos que han trabajado así, con un solo decimal. 7.4. No hay problema. No había ningún problema. Esto su raíz cuadrada y a otro número les ha salido, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces todos los resultados podía haber diferido uno de otro, ¿no es cierto? Algunos peor, los redondeaban sin decimales. Entonces otros números han salido. Pero yo he revisado con lo que ustedes están trabajando, ¿no es cierto? Con lo que han hecho ustedes. Entonces la raíz cuadrada de esta S, de la varianza, me da la desviación típica. Entonces sacando la raíz cuadrada de 7.44, me da 2.73. Listo, lo que me falta sacar es la desviación típica de las medias muestrales, esta sigma de X, que necesitamos para utilizar en la fórmula, ¿no? Este sigma de X. Esta T les he dado, aquí está la T. ¿Sí? T igual 2.262. Y estamos estimando, ¿no? A un 95%. Entonces, ya tienen esta T, tenemos esta media aritmética que es 35, ¿sí? Y lo que nos faltaba sacar, esto es lo último, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, la S es 2.73, raíz de n es 10. El tamaño de la población o la n mayúscula es 300 menos 10 y 300 menos 1. Resolviendo todo esto, 0.84. Igual, aquí podían haber sacado 0.83, 0.85, algunos 0.82 incluso. Entonces hemos hecho valer eso. Porque aquí han sacado un resultado y otro resultado aquí. Y han trabajado con un decimal, algunos con 2 decimales, y esto les podría haber salido diferente. Pero el resultado en sí no tenía que haber diferido en mucho, ¿no? Entonces ya tengo todo esto. Todo esto tenemos. Por lo tanto, reemplazamos, ahí está, la media. Esta media es 35. Esta T es lo mismo que hemos estado utilizando, 2.262. Este sigma acabo de hallar, 0.84.
pues hacemos ahora los cálculos, ¿no es cierto? Nos multiplicamos esto, me sale 33. Redondeando ya, por supuesto, ¿no? Algunos han dejado con decimales, no hay problema. ¿Sí? Ahora este otro lado, el límite superior del intervalo, de la misma manera. Haciendo el proceso aquí, me sale 37. Algunos me salen 34, 38, o 36, o 32. ¿Sí? Por estos efectos de los redondeos que han aplicado seguramente. Entonces, no hemos puesto mal. ¿Sí? No hemos puesto mal de eso. Que sea, pero es diferente que hayan puesto, por decir, en vez de 33, 17. En vez de 37, digamos, no sé, 48. Esa es la diferencia, es grande. Aquí se han equivocado en algún proceso, ¿no es cierto? Bien, muchos han sacado esto las respuestas y lo han dejado así. No han hecho esta interpretación tan sencilla. Por eso les había dicho que si es que no han interpretado, menos 2 puntos. Si esta pregunta valía 20 puntos, ya no vale 20, solo vale 18, ¿no? Si es que no han hecho esto. Se estima que los 200 niños en promedio pesan entre 33 y 37 kilogramos, a un 95% de confianza. ¿Listo? ¿No? Les había dicho también que esto sale siempre de las preguntas, ¿no es cierto? La interpretación. Ahí está. Entonces, esto valía esta pregunta 20 puntos. ¿No? Hay varios que también han resuelto. ¿Sí? Pese a que esto no ha hecho sus redondeos correctos, pero no influye mucho, ¿no es cierto? Y hemos calificado como ustedes han hecho. La pregunta 5 era de proporciones que tenía una ponderación de 10 o de 15 puntos esto. 15 puntos valía esta pregunta. ¿Sí? Entonces había que hacer primero la proporción. Aquí es donde se han equivocado también varios. Proporción. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice que pesen más de 35 kilogramos. Más de 35 kilogramos. Entonces yo voy a mi tabla original. Busco aquí con la variable quienes pesan más de 35. Este pesa 33, no es más de 35, 0. Esto es 40, más de 35, 1. Esto es 30, menos de 35, 0. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es 38, es más de 35, 1. 35 es igual a 35. Hay algunos que me han puesto 1 aquí y les ha salido otra cosa, otros porcentajes. He dicho más de 35, por lo tanto no cuenta el de 35. Cuenta a partir de 36, 37 y así, 38. Entonces aquí había que poner 0. 34 es menor que 35, sí, 0. 36 es mayor a 35, por lo tanto 1. 34 es menos, 0. 35 es igual, 0. 36 es mayor, 1. Entonces, sumando, ¿cuántos unos hay? 4. Algunos, repito, algunos me han puesto aquí, en 35, 1. Aquí 1. 6, la sumatoria. Ya ha salido otra cosa. Entonces, P es 4 dividido entre el total de datos. Entre 10. Entonces, ahí hemos sacado. Ahí está. 4 dividido entre 10, que es la P. Entonces, esto es división 0,40. Si P es 0,40, Q es 0,60, ¿no es cierto? El complemento. Sí, el complemento es 0,60. ¿No? Y después, bueno, esto es 10, ¿no? No es 19. Esto es 10. P 0,40, Q 0,60 dividido entre N, porque así me dice la fórmula. Creo que aquí arriba tengo la fórmula. Pero la fórmula sí me dice esto multiplicado por este factor de corrección, que nunca es mayor a 1, habíamos dicho. 300 menos 10. 300 menos 1. Todo es su raíz cuadrada, ¿no? De la división. Me sale un valor, aquí también me sale otro valor, multiplicado a ambos, me da 0,15. ¿Sí? Hay algunos que han sacado 0,14. O han metido todo a la máquina
Lo han hecho paso por paso y 0,14. No está mal. No he puesto mal. ¿Sí? Se han trabajado con 0,14. Bien. Reemplazando esto 0,15 aquí. Ahí está, 0,15. Teniendo esta T, que es 1.833, y esta P, que es 0,40. Resolviendo esto, me sale 13%. A este otro lado, con más 67%. Entonces, ahí está. Entre el 13 y el 67%, todos los niños pesan más de 35 kilogramos. Su explicación, ¿no? Su interpretación. Entre el 13 y el 67% de todos los niños pesan más de 35 kilogramos. ¿Listo? En una línea, dos líneas. Entonces había que interpretar. ¿Ya? Después tenemos la última pregunta que valía 10 puntos. ¿No? Entonces, con esta pregunta más, suma 55 más esto que vale 10, son 65. Y había que hallar el tamaño verdadero de la muestra. Entonces utilizamos esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula utilizamos. El error máximo permisible tenemos que sacar. Esta pregunta, estas tres últimas preguntas, jóvenes, va a entrar al final, al examen final. Eso estoy segurísimo que va a entrar. ¿No? ¿Y por qué es lo más importante? Tal vez solo hagamos estas tres preguntas. Como estamos diciendo, que en el examen final vamos a dividir el curso en dos grupos. Un grupo va a dar en 45 minutos, el otro grupo en otros 45 minutos. Por lo tanto, el tiempo va a ser bien limitado. Y es por eso mismo que estamos queriendo hacer prácticas, para no cargar el 100% a ese examen, para darles más facilidades. En este examen, jóvenes, en este segundo parcial, pero muchísimo les ha ayudado las prácticas que teníamos. Y esos acumulativos adicionales más ha ayudado, pero a varios. Con sus exámenes por debajo de la mitad, menos que regular, han llegado a 20, a 21, así, por sus prácticas que han hecho. Ya eran 4 prácticas. Bueno, la tercera, la última, valía 5 puntos, ¿no? Y esos adicionales más que, repito, se los he puesto a aquellos que tenían ganados esas preguntas adicionales. O diré sus puntos adicionales. Bien, el error máximo permisible, el 2% de 35, la media aritmética es 35. ¿Sí? Entonces, 0,7. Algunos se han equivocado, 0,1 han puesto aquí. 0,7. Esto 0,7 es el error máximo permisible, pero eso tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, teníamos todo esto. ¿Sí? Tenemos este 7.44. Repito, algunos han trabajado esto con 7.4, por decir así. En ambos casos, así. Y ha variado el resultado. No varía con 1, con 2, puede variar con 4, con 5. Entonces, no siempre sus resultados son iguales. Podrían haber sacado diferente uno del otro. ¿No? Entonces, resolviendo este numerador, me da eso. Esto me da 11.420.35. Resolviendo, metiendo todo de uno solo a la máquina de calcular, este denominador me da 184.86. Dividiendo, 62. Algunos podrían haber sacado 60 y 58, 56, ¿sí? 68, 69. Pero que saquen 4 aquí, o 5, 10, ya, la diferencia es harto, ¿no es cierto? Es que se han equivocado. Entonces, algunos sin decimales, esto, alguien a ver, si esto tomo sin decimales, ya otro número va a salir aquí. O si tomo con un decimal, otro número, 61, 63, así. ¿No? Entonces, sus respuestas de cada uno ha diferido de esa forma. Entonces, esto valía 10 puntos. Por lo tanto, tenemos los 65 puntos que valía este examen. ¿Ya? De todos modos, yo solo os voy a poner en cada uno de estos el porcentaje para subir al Moodle. Esto va a estar en el Moodle, ¿no?
Esto les puede servir para el examen final también. Porque, repito, de aquí el 90% va a estar en estas 3 preguntas. Esta tercera, esta cuarta y esta quinta, sí. La próxima semana vamos a avanzar un tema que es pruebas de hipótesis, que no es nada complicado. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, alguna inquietud? ¿No hay preguntas? Hay algunos que van a dar su examen de posición a las 6:30. Ya con ellos internamente me voy a comunicar. ¿Sí? ¿No hay alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Entonces, se los he sumado todo tal cual han sacado su examen y sus prácticas. Y aquellos que tenían los adicionales, puntuaciones, también hemos incluido. Ya, eso les ha ayudado mucho, mucho, mucho. Entonces, para el final, jóvenes, para el final, vamos a aplicar esa metodología, ¿no? Ya nos han mandado una circular así, diciendo que vamos a dividir el curso para que sea examen presencial. Pero no vamos a dar los 30 y tantos en un solo periodo. Vamos a dividir. ¿Sí? 15 o 20 en un grupo, el otro 15 o 20 en otro grupo. Por lo tanto, el tiempo se reduce, ¿no es cierto? Por eso que el examen vamos a tratar de hacer un poco más conciso, ¿no? Cosa de que alcancen esos 45 minutos a resolver. Para eso tenemos que hacer prácticas y acumular un poco más. Bien, ¿alguien que haya ingresado tarde? Yo, Lisen. ¿Qué es tu nombre? Marín Vargas Stephanie, por favor. Marín, ya. Ya. ¿Alguien más? ¿No tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, del examen final o del segundo parcial? Este examen resuelto se los voy a subir al Moodle, ¿ya? Para que hagan comparaciones. ¿Alguna pregunta? No vamos a... No... Bueno, como no es conveniente avanzar ahora, seguramente debe dar hoy día también examen, o tienen mañana, ¿hoy tienen algún examen? ¿De alguna materia? ¿O ya han dado? ¿O antes? Tenemos licenciados. Tenemos Lisen, neurología. Ya. Ya, entonces no vamos a pasar al próximo Zoom, ¿ya? La próxima semana nos vamos a ver para un tema nuevo que avancemos. ¿Ya? Entonces, hoy no vamos a tener un segundo Zoom, solo vamos a tener este Zoom. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana para hacer un tema nuevo. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lisen. Chao, chao.